Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches a los que vean este video. Hoy voy a hacer una reseña crítica del libro Sapiens, de Animales a Dioses, breve historia de la humanidad, escrito por el sociólogo y científico israelí Yuval Noah Harari. Vamos a leer un poco primero la estructura de la página donde está reseñada, que es carta del libro, y luego vamos a hacer un pequeño comentario crítico al respecto. Ok. El libro de no ficción de la década, bestseller internacional con más de 23 millones de ejemplares vendidos, traducidos a 65 idiomas, número uno en la lista de New York Times, recomendado por Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores más interesantes de la actualidad, he aquí el fascinante interpretación de Yuval Noah Harari sobre la historia de la humanidad, bestseller nacional e internacional. Este libro explora las formas en que la biología y la historia nos han defendido y han mejorado nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Ok, vamos a ver un poco. Hace 70.000 años, al menos 6 especies de humanos habitaban en la Tierra. Hoy solo queda una, la nuestra, Homo sapiens. ¿Cómo logró imponerse en la lucha de la existencia? Porque nuestros ancestros recolectores se unieron para crear ciudades y reinos. ¿Cómo llegamos a creer en dioses, en naciones o en los derechos humanos? A confiar en el dinero, en los libros o en las leyes. ¿Cómo acabamos sometidos a la burocracia, a los horarios y al consumismo? ¿Y cómo será el mundo en milenios venideros? En Sapiens, Yuval Noah Harari traza una breve historia de la humanidad, desde los primeros humanos que caminan. Me ha parecido muy acertado lo que publica la Red Casa del Libro. ¿Por qué? Porque, como ellos dicen, hay una parte del libro, bueno, yo catalogo varias partes muy importantes de este libro, este tratado, por así decirlo, que los Homo sapiens pudieron entenderse entre ellos mismos, crear comunidades, crear tribus y con eso ir a la guerra. Y al ir a la guerra pudieron acabar con las otras especies que habitaban también en esa época. Aparte, también hay un caso muy importante que es el desarrollo de la escritura. Al poder escribir, al poder el ser humano, el Homo sapiens, crear una forma de comunicación que lo lleva a la posteridad, pudo documentar su historia y pudo luego desarrollar lo que son ciencias. La álgebra, la física y la matemática pudo ser desarrollada porque pudo escribir. Ese fue el primer gran avance, el primer suceso que condiciona lo que es el mundo actualmente. Sobre los dioses. Yuval hace una acotación donde habla de la eterna lucha entre dioses monoteístas y dioses politeístas. Y él te hace un comentario muy claro en cuanto a lo referente a la colonización de México. Recuerda cuando primero hay que ver cuando los aztecas colonizaron a los mayas, ellos permitieron que la religión maya habitara junto a su dios azteca, Quetzal y todos estos dioses antiguos. Y hubo cierta armonía, por así decirlo, en la tribu entre el subyugado y el vencedor. ¿Qué pasa? Que cuando llega el Imperio Español, que Europa configuró el mundo con la colonización de América. Eso fue otro proceso que marcó la historia. Destruyó todo e invocó a su dios monoteísta, el dios cristiano, como la lanza de guerra. Y bueno, y con eso, con la destrucción del Imperio Azteca, pudo poblar México, expandir un idioma, uno de los más hablados en todo el mundo, desde el Río Bravo hasta el Cono Sur. En cuanto a los derechos humanos, el autor habla que esas son percepciones que el mismo individuo ha logrado construir o desarrollar por haber sido criado o desarrollado una sociedad de valores cristianos. Solamente este hecho permitió que pensadores, científicos e ilustrados lograran establecer un cuerpo jurídico mínimo que al día de hoy se conoce como los derechos humanos, en el cual todas las Naciones Unidas están en la obligación de velar por su cumplimiento. Bueno, entonces, y también a lo largo del libro se concentra en una cosa, la capacidad del ser humano de crear, conquistar y colonizar. Siglo XIV fueron los primeros navegantes, llegaron a Japón, llegaron a lo que es Taiwán, luego colonizaron América, luego de la colonización de América, los países se desarrollaron Europa, y esto es muy importante. Europa logró desarrollarse como tal, crear una potencia industrial por dos asuntos. Primero, el ferrocarril.
¿Qué fue el ferrocarril? Primero un gran invento, un desarrollo, pero permitió unificar los pequeños pueblos. Y unificar los pequeños pueblos favoreció el comercio. El favorecer el comercio favoreció la entrada y salida de entrada de dinero y la entrada de intercambio de mercancía. Al final, la humanidad mantiene cierta paz, pues prefiere comerciar, prefiere vender y comprar los productos que ir a la guerra por estos mismos. Entonces, ya visto Europa, pasa a ser el polo de desarrollo y bueno, viene siendo la capacidad del ser humano de conquistar. Fue, colonizó la Luna, actualmente estamos colonizando Marte. Hay planes de empresas como SpaceX y otras para llegar a Júpiter y a los otros planetas de la constelación. Y también el día a día, porque hemos sido evolucionados, cómo hemos llegado ahí. Bueno, el autor habla de la clase media, las sociedades medias. La clase media como tal, como concepto, nace en la década de los 60, el ser humano alcanzó una prosperidad. La prosperidad ya de cubrir lo que las pirámides de Maslow llaman necesidades básicas y buscar el desarrollo de otro tipo de necesidades. El desarrollo de la televisión, de la radio, de todos estos sistemas y ulteriormente las redes sociales hacen que el ser humano sea una persona cada vez más solitaria, cada vez más interconectada entre ellos mismos, con lo que viene siendo las redes sociales y lo que va a ser ahorita el metaverso en poco tiempo. Y va creando también cierto tipo de problemas que el autor habla, como de soledad, depresión, fatiga, y va también marcando el curso del devenir de la historia. Entonces, para sintetizar Sapiens, la historia de la humanidad de Yuval Noah Harari, el historiador, el filósofo y científico Yuval Noah Harari, es un libro fundamental, uno de los mejores escritos en la década, y bueno, solamente pasé por aquí para hacer un comentario crítico de este libro, y bueno, agradezco que vean este video. Gracias por su atención.